Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanceros Televisión. Hoy vamos a hablar con el candidato oficial de Coalición Canaria a Arrecife, Echede Eugenio, que coge una plaza importante, da un salto más en su carrera y en la carrera, en fin, por hacerse con la capital. Y también hablaremos de parte de turismo, no deja de ser consejero de turismo o de esa área de centros turísticos, y hablaremos de muchas cuestiones con Echede Eugenio. Echede, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Bien? Bien, sí. ¿Todo bien? La verdad que sí, saliendo de un medio virus de estómago, pero bien, ya recuperado. No, te iba a decir, digo, a ver si te va a dar otra ataque ese que te dio. No, de momento hay que tomar Arrecife con mucha tranquilidad, pero de momento vamos bien. Es que luego te voy a preguntar, es que tú sabes dónde te metes, no sé si... Sí, bueno, cuando uno asume el reto y la responsabilidad de tratar de dirigir los designios de una ciudad como Arrecife, pues lo hace consciente de la problemática que hay en ese ayuntamiento. Yo creo que no hay que esconderla, ¿no? Pero también de las posibilidades que tiene con un poquito de ganas, ilusión y trabajo, que al final es lo que venimos a ofrecer, ¿no? Bueno, luego hablaremos de Arrecife y de la gestión. Bueno, presentabas el otro día tu candidatura y tu lista, un balance de la presentación y un poco de la lista en sí. Bueno, pues desde luego hacemos una plancha, una lista electoral que dé respuesta a las necesidades que tiene la ciudad. Lo hemos venido diciendo por activa y por pasiva. Arrecife necesita de personas preparadas, de personas con capacidad, también de personas con experiencia y de personas que no la tengan, pero que vengan a aportar precisamente ese cambio de aire, y con toda esa mezcla hemos tratado de hacer la mejor lista posible, ¿no? Ya. Bueno, de la gente, bueno, hay algunas, no es que sea muy continuista, porque hay continuidad, porque hay recuperación tipo Mariate, Encarna Páez, luego hay Juventud, David Toledo, pero he oído críticas como que faltaban profesionales, liberales. Bueno, profesionales los hay, y empezando por los primeros tenemos desde una economista, una trabajadora social, un trabajador social, mejor dicho, una técnico laboralista, tenemos también geógrafo, ingeniero en telecomunicaciones, gente del ámbito de la cultura y del asociacionismo. Yo creo que la lista es bastante completa en cuanto a la formación. Cuando se elabora una lista electoral hay que tener en cuenta la formación, también la experiencia, también yo creo que es bueno y aporta mucho personas que no hayan tenido esa experiencia o ese toque con la administración pública para renovar ciertas cosas y cambiar ciertos hábitos, ¿no? Yo de verdad que estoy muy contento, muy orgulloso del equipo de hombres y mujeres que me acompaña, porque creo que son las personas que están llamadas a hacer la transformación que Arrecife necesita. Yo recuerdo esta misma crítica que veo hoy en la lista de Coalición Canaria en Arrecife, la vivimos en Teguise en el 2011, y ahí están los resultados de ese municipio, ¿no? No sé, yo la pregunta también es esa, un poco luego, te lo decía antes, que luego hablaremos de otras cuestiones, pero también enfrentarte a Arrecife es muy complicado cambiar. Coalición Canaria ha estado en ese ayuntamiento y sabe la dificultad para mover sectores, ¿no?, de trabajadores, policía, ha habido un conflicto. Yo no sé si tú le vas a meter mano a eso. Yo siempre digo que el Ayuntamiento de Arrecife, en cuanto a personal, en cuanto a normativa, en cuanto a legislación, en cuanto a intervención, secretaría, no es distinto a ningún otro ayuntamiento de Canarias. Por supuesto que hay gente que no cumple con sus obligaciones, con las que habrá que tomar medidas, pero en su amplia mayoría estoy confiado de que el Ayuntamiento de Arrecife cuenta con una estupenda plantilla de trabajadores a los que simplemente les hace falta que haya un concejal, un responsable, un alcalde que los motive a trabajar, porque cuando te ves gobernado por la desidia, la amalgana, el no hacer nada, el todo está por justificar, te acabas contagiando de eso. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado al ayuntamiento en general. Hay trabajadores que lo dicen, además, estoy cansado de hacer cosas y hacer propuestas que luego se quedan en el cajón de la alcaldesa, ¿no? Yo creo que realmente lo que falta en ese ayuntamiento es capacidad y liderazgo, que es lo que no ha tenido con el actual grupo de gobierno, ¿no? Vale. Yo creo que probablemente, bueno, a priori el mayor rival que puedan tener ustedes será el actual grupo que gobierna, que no deja de ser el PSOE, con Eva de Ante, que se ha ganado ella. Se lo pusieron difícil, la pusieron ahí entre la espada y la pared, pero al final ella salió como candidata al PSOE. ¿Qué le parece lo que va de pre-campaña y de la lista que ha presentado la que quizás sea su mayor contrincante? Bueno, desde luego yo comparto. Arrecife tiene dos opciones y dos alternativas de futuro. Una es seguir como está, y eso lo representa el Partido Socialista, y otra es cambiar, y lo ofrece Coalición Canaria. A partir de ahí serán los ciudadanos los que tengan que decidir qué es lo que quieren para Arrecife, si que sigamos en esta línea o que le demos un cambio a la ciudad. Por supuesto, el planteamiento con el que hemos hecho los equipos que van a dirigir el Ayuntamiento, el Partido Socialista y Coalición Canaria, son completamente distintos. Nosotros queremos un cambio.
Nosotros queremos cambiar las cosas desde dentro y nosotros tenemos un proyecto de ciudad y hemos puesto a los mejores perfiles para llevarlo adelante. El Partido Socialista ha hecho una lista para pagar favores políticos y el ejemplo lo tenemos en Dos Tomás Fajardo, tránsfuga del PIL. El Partido Socialista firma su pacto antitransfugismo y lo lleva de número 4 en sus listas electorales en un puesto de salida, ¿no? Como eso, pues imagino que el resto de la lista, hay muchos de ellos que no conozco, no sé sus perfiles, ni su formación, ni su experiencia en administración o en otros ámbitos, pero vamos, viendo el 1 y el 4 de la lista del Partido Socialista en Arrecife, pues ya puedo imaginar el resto. Desde luego serán gente con mucha ilusión, con buena gente, eso no lo dudo, pero no son lo que Arrecife necesita. De todas maneras, también le han criticado, o cuando ustedes hacen esa crítica, contraatacan que también ustedes han hecho lo mismo, caso de Sosa u otros casos. Bueno, el caso de Sosa no va en la lista de Arrecife. Sosa es un caso diferente. Sosa está en un partido político y ese partido político ha llegado a una alianza con Coalición Canaria, como en este caso es el compañero Carlos Alférez, que va en ese puesto número 5 de la lista de Arrecife por la cuota que tiene San Borondón en ese acuerdo de gobierno, tratando de sumar sensibilidades y tratando de sumar gente al proyecto nacionalista para cambiar las cosas. Yo creo que no es lo mismo, pero yo no critico que alguien coja una persona que es válida y que la ponga a trabajar para su proyecto. A mí eso no me parece mal. Yo lo que sí critico al Partido Socialista es la doble vara de medir. Son ellos los que critican cuando lo hacen otros y los que lo aprovechan cuando a ellos les interesa. Yo creo que cada formación política tiene sus reglas internas, su normativa, y allá cada cual, ¿no? Yo no critico que el Partido Socialista lo haga, critico que lo critique y que luego lo haga. Sí, critica que critique, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando más hacia Arrecife porque si no nos perdemos un poco entre la maraña electoral. Hoy publicaba el Canarias 7, o hoy publica el Canarias 7, bueno, el tema, la polémica del pago al solar de Ginori, que para hacer un aparcamiento le va a salir caro, ya está saliendo caro, pero va a salir aún más caro. Es decir, la justicia declara que tiene que pagar un tipo de interés mayor aún por demora. Entonces, para empezar, me gustaría que informases tú también, porque seguro estás más informado que yo, que digas qué es lo que ha pasado, en cuánto queda la cantidad ahora y un poco las consecuencias que va a tener. Sí, lo principal y más grave que me parece a mí, independientemente de la cantidad económica que le va a costar a los vecinos de Arrecife, el capricho, porque hay que decirlo también, que es un capricho del solar de Ginori, es que la alcaldesa una vez más haya mentido a la ciudadanía. Hace solo unos meses veíamos como decía bombo y platillo, mandaba hasta una rueda de prensa que se ingresaba el primer pago del solar de Ginori. Y ahora le dice el juez, no, señora, es que usted no tenía que ingresar esto, tenía que ingresar lo que decía la sentencia. Y usted no recurrió cuando la sentencia dijo que tenía que pagar. ¿Cuánto ingresó y cuánto debía ingresar? Pues ellos siguieron ingresando en base al plan de pagos que el juez les denegó. Y eso es lo que le castigan a día de hoy. ¿Y cómo lo castigan? Pues para evitar las consecuencias penales que tenía la propia alcaldesa, porque se lo notificaron en enero que podía tenerla, lo que hace es hacer un pago de lo que le parece, 1 millón y pico de euros, como le podía haber parecido pagar 6 o 5, porque no hay un plan de pagos aprobado. No sé si recordarán que cuando ella mandó esa nota de prensa, coincidió en la tertulia aquí del Café de Periodistas que estaba yo y lo dije, digo, pero ¿por qué paga esa cantidad y no paga el doble o la mitad o todo? Es decir, porque a ella le llegó una carta que tenía responsabilidades penales por no pagar y lo que hizo fue pagar lo que le pareció, lo que tendría en la cuenta, supongo. Y un ayuntamiento se rige con más seriedad que eso, porque al final ese correr para salvar su sillón, por decirlo fino, no la palabra que procede, le va a costar a los ciudadanos de Arrecife pues varios millones de euros. Y eso es lo que no puede ser. ¿En cuánto llega ya el montante? Porque pues tiene que estar próximo, yo no he calculado con los porcentajes que suben y la indemnización inicial de 20 millones, pero tenemos que estar ya rondando los 40 millones de euros. De algo que era 20 millones, que ya de por sí era... De algo que ya era, es decir, yo creo que en urbanismo hay que ser más serio que lo que en este caso es siempre. Además, parece que tienen uno cogido con ellos, pero es que es así. El Partido Socialista, queremos espacios públicos, queremos recuperar para la ciudadanía lo verde. Es que aquel solar tiene una propiedad. Y es que cuando usted ocupa algo que tiene una propiedad, tiene que pagarle al propietario. Tiene dos opciones, o llega a un acuerdo con él, o le paga lo que corresponde con indemnización. Lo cogieron sin permiso y ahora les condenan a pagar, repito, no los 20 que le pagaron inicialmente, sino con estos retrasos que han hecho además a sabiendas o por descuido, casi el doble. Pero es que lo mismo estamos viendo con el francés y su discurso de recuperar para la ciudadanía, de recuperar, que aquello tiene un propietario. Y usted tiene dos opciones en urbanismo, o es propia y paga, que es lo que han hecho con Ginori, 40 millones de euros que le va a costar a los ciudadanos, o llega a un acuerdo con la propiedad y trata de llegar al mejor acuerdo que sea mejor para todas las partes, para los propietarios y para la ciudad. ¿Y cuál es el mejor acuerdo que podía haber ido en Ginori? Pues probablemente dándole a la propiedad alguna edificabilidad que permitiera tener un parking y una zona verde. Ahora tenemos que pagar 40 millones de euros con un solar que no sirve prácticamente para nada, sino para aparcar coches.
No, y estamos hablando del hotel francés mínimo Claro, 100. ¿O? y es que Arrecife tiene otras necesidades, es decir, llegará un momento en el que las decisiones caprichosas y basadas en su sentimiento de recuperación de suelo y ecología, etcétera, etcétera, del PSOE, de toda esa mafia verde, como digo yo, que se mueve en torno a ello, le va a costar a los ciudadanos de Arrecife que tengan que dejar de percibir prestaciones sociales porque no habrá dinero para eso. Eso te iba a preguntar. Vamos a ver, imagínate que gana, formas gobierno más allá del 26 de mayo y ya se confirma una fórmula de pago de estos ya 40 millones de euros. ¿Eso qué implica? ¿Qué implica para el ayuntamiento? Es decir, ¿de dónde lo de dónde se va a pagar y qué puede no ser pagado por el dinero que falte? Pero ojalá fueran solo estos 40, si es que el problema va más allá en Arrecife. Tienen que ser conscientes de los ciudadanos, tienen que ser conscientes los arrecifeños, que la situación a la que ha llevado, además, doña Eva de Antas, porque ya tiene nombre y apellidos, y el Grupo Socialista y los dos tránsfugas del Pilar, el Ayuntamiento de Arrecife, en esta legislatura lo coloca en un punto en el que estamos a punto de ser intervenidos, porque el Ayuntamiento llegará a un momento que sus dedos santeales, que no vamos a poder seguir afrontando el día a día del propio Ayuntamiento. Porque la no aprobación del plan general a la que se han empeñado, el no seguir tramitando ese documento que estaba listo y en una gaveta del concejal de urbanismo y que dejaron allí a sabiendas y a obligación, seguramente por sus compromisos con empresarios, con fundaciones, etcétera, etcétera, para dejarlo en un cajón durante un año y pico más, lo que está provocando es que todos esos suelos que estaban en un veremos y en el que se había llegado a acuerdos con los propietarios para que no solicitaran penalizaciones al ayuntamiento, todos esos propietarios van a acabar reclamando al ayuntamiento. ¿Y se va a qué va a suponer esto? Pues que cada 3 meses o cada año tengamos otro caso Ginori, otro caso Ginori. Y todo eso por no hacer los deberes, aprobar un plan general de mínimos, que es lo que plantea el plan general, que permita solucionar esas bolsas de suelo en Arrecife y que permita que no tengamos que pagar esas indemnizaciones millonarias. Porque cuando el PSOE se pone a hablar de proteger el suelo, de trabajar para que la ciudad sea una ciudad amable y demás, está muy bien todo ese discurso, pero es un problema cuando lo hacen a costa de embargar los bolsillos de los ciudadanos, que es lo que ha hecho el Partido Socialista en 30 años, no en solo estos 4. Claro, entonces, por ejemplo, seguimos en el mismo símil. Ganas y te encuentras ya con ese pago. ¿Podría darse marcha atrás? ¿Se podría intentar llegar, si ya no un acuerdo con los propietarios porque ya se lo ha pagado? No sé si un plan B, no sé si te he oído a ti una de las teorías que sería intentar deshacerse o venderlo y sacar un dinero. Yo no creo tanto venderlo, pero sí darle un aprovechamiento a ese suelo. Es decir, lo que no puede ser es que los ciudadanos de Arrecife paguemos 40 millones de euros por un suelo y lo dediquemos a tener coches aparcados en un llano. Porque tendrá que dársele un uso a ese suelo. Y no es un aparcamiento el mejor uso o el más rentable para un ayuntamiento. Hay fórmulas, y las hay muchas en otras ciudades del mundo, en las que el ayuntamiento, con convenios, con explotación directa, etcétera, etcétera, aprovecha un suelo que está en un lugar privilegiado de la Marina de Arrecife, en un lugar único, en el que llegan y es puerta de entrada de todos los cruceristas, con lo que eso supone también entrada de economía, y algo tendremos que hacer para que esos 40 millones se rentabilicen en algún momento. ¿Que puede ser con un acuerdo con una propiedad? Pues puede ser con un acuerdo. ¿Que puede ser con un modelo de explotación directa del ayuntamiento, de algún tipo de negocio que genere recursos para el ayuntamiento? Pues puede ser. Desde luego eso es un tema que hay que estudiar al detalle, con un plan de viabilidad económica, con un plan de recuperación, y a lo mejor la solución pasa por eso, por llegar a un acuerdo con un privado para ver cuál es el mejor uso, o a lo mejor la solución pasa por crear ahí un espacio que genere economía todos los meses para el ayuntamiento, para pagar la deuda que ha generado el desuso del mismo, ¿no? Lo que pasa es que también, bueno, quien le quiera poner el cascabel al gato, creo que le van a poner la etiqueta de pelotazo o de... Yo sinceramente en eso estoy curado de espanto. Aprobé un plan general en Teguise y sí, dijeron que era el pelotazo, que nos habíamos llenado los bolsillos, y ahí está Teguise evolucionando con suelo, con nuevas construcciones, y que yo haya visto, ni el concejal ni el alcalde en ese momento estamos ricos ni hemos recibido nada que no sea nuestro sueldo a final de mes. Ese es el discurso que tienen los de siempre, ¿no? Los que no hacen nada a favor de la ciudad, lo que hacen es acusar a quien lo hace de pelotazo, de acuerdos con los empresarios, etcétera, etcétera. No, mire, cuando hay que hacer un plan general hay que ponerse de acuerdo con los propietarios del suelo. Cuando son empresarios, cuando son pequeños propietarios de pequeñas parcelas, con pequeños propietarios de pequeñas parcelas, y cuando son agrupaciones, con agrupaciones, porque lo que no puede ser es que el ayuntamiento imponga y luego pague con el dinero de los ciudadanos.
Lo que tiene que llegarse es a acuerdos. Y eso es cualquier plan económico, de cualquier plan general que se está desarrollando en este momento, la parte económica la aportan los acuerdos con los propietarios del suelo. Si usted tiene una parcela de 200.000 metros cuadrados y quiere urbanizarla y está dentro de las posibilidades de urbanización de un municipio, pues el ayuntamiento tiene derecho a recibir un 10% de esa urbanización. ¿Cómo lo recibe? Pues en parcelas que luego pueda vender, en parcelas que luego pueda dedicar a vivienda pública, en parcelas que pueda dedicar a servicios municipales. Al final se trata de llegar a acuerdos. La guerra y el pleiteo solo ganan los abogados, que también eso es algo que el Partido Socialista está muy acostumbrado y a lo que también les viene bien, a lo mejor, ayudar a sus amigos los abogados, que siempre tienen los mismos. No más de uno, ¿no? En cuanto, y ya terminamos con esta parte, el islote del Francés todavía, ¿cómo está el procedimiento? Lo digo, ¿se espera una sentencia? Porque a lo mejor, no sé si tú imagínate que ya ganas, formas gobierno, ¿podrías rehacer lo que el Partido Socialista lo ha dejado ahí como en barbecho? Mira, el islote del Francés es otra gran mentira de doña Eva de Antal. El islote del Francés está incorporado en el plan general, como dice la sentencia que hay del año 97, si no recuerdo mal, que tenía que recogerse, porque está dictado por sentencias judiciales. Suelo urbano y tiene una servidumbre de 20 metros. Y ellos sacan una pregunta que hace un diputado de Nueva Canarias al ministro allí, sin que el ministro haya visto la documentación ni nada, y dice, no, en los suelos urbanizables la línea tiene que ser a 100 metros. Muy bien, cuando el plan general salga a exposición pública, el Ministerio de Costas tendrá que informar, y ojalá informe que es 100 metros, porque entonces el propietario del suelo a quien le va a reclamar es al Ministerio y no al Ayuntamiento, porque será el Ministerio el que diga que hay que poner la línea 100 metros, pero a día de hoy, con la sentencia en la mano, toca 20 metros, y eso es lo que tiene que poner el Ayuntamiento, porque si pusiera otra cosa, estaríamos hablando de que los 80 metros de diferencia, quien pagaría la indemnización también sería el Ayuntamiento de Arrecife. Sí, bueno, no quiero ni saber cómo va a acabar todo esto. Imagínese usted si el solar de Ginori le ha supuesto al ayuntamiento 40 millones de euros, pues imagínese usted lo que pudiera costarle el capricho socialista para el solar del Francés si no hacemos las cosas bien. La verdad que sí. Venga, seguimos avanzando recta final, casi ya nos hemos ido de tiempo, en la parte que más te toca turística, ¿no? De centros turísticos y demás. El tema, una pequeña o una última polémica, no es que sea muy grande, pero bueno, esos carteles de Geoparque que ha sido, bueno, como decías tú, es una acreditación de la sostenibilidad de Lanzarote, o bueno, en la línea en la que Lanzarote quiere venderse, pero ha recibido ya crítica de la Fundación César Manrique por esos carteles, decías tú antes, 11 carteles que están repartidos por las carreteras de la isla. No sé cómo se encaja eso y qué se va a hacer con esos carteles. Mire, cuando Lanzarote es nombrado Geoparque, igual que cuando fue nombrado Reserva de la Biosfera, son títulos de la UNESCO y entre otras cosas el título obliga a que cuando entras en la isla tengas información de que estás visitando un geoparque o que estás visitando una reserva de la biosfera. Y se ha buscado la fórmula menos impactante. Parece que hablaban de vallas publicitarias. No, tiene la dimensión de una señal de tráfico. La misma dimensión que un disco de dirección prohibida tiene de diámetro, o la misma o menos dimensión que los que son los carteles informativos en las rotondas, el que dice hacia el norte vas a Teguise y hacia la derecha vas hacia Costa Teguise, que hay en la rotonda de la salida, pues esto mide una cuarta parte que esos carteles. Y miren, ya la nota de la Fundación me parece de risa, porque solo un ejemplo. El cartel que está a la entrada de la Fundación en la rotonda de César, donde falleció César Manrique, el que indica cuando sale usted por la tercera salida está la Fundación César Manrique, mide en largo el doble de lo que miden las señales de Geoparque. Y ese que indica la entrada de ellos está bien y este que indica que es un geoparque está mal. Yo creo que tenemos que tener una coherencia. Hay una normativa de tráfico que marca cuáles son las dimensiones de las señales de tráfico y eso es lo que manda las partes de geoparque. Oye, que hay un repensamiento de la señal que se puede hacer de otra forma más impactante, que tenga... Pues se cogen esas 11 señales y se sustituyen por otro modelo, pero ahora estamos a punto de ser evaluados y tenían que colocarse esas 11 señales porque si no podíamos correr el riesgo de perder el título de geoparque y eso sí que no sería positivo para la isla. Sí, que era una condición que se exige. Vale, seguimos avanzando. Otro tema. Una información que es positiva porque parece que hemos bajado, lógicamente ya estamos recibiendo menos turistas que hace año y medio, pero en los centros turísticos casualmente bajan las entradas, porque hay menos turistas, pero sube restauración un poco y sobre todo en tiendas. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, llevamos tiempo trabajando y los planes de mejora en los centros han ido trabajando en esta línea y los de Turismo Lanzarote de cara al turismo también, es decir, llevamos tiempo diciéndolo, tenemos que estabilizar el número de turistas que nos visitan, no podemos seguir creciendo cada año, tenemos que llegar a un tope y ese será el número de visitantes que nos visitan cada año y lo que tenemos que conseguir es que el turista que llega a la isla gaste más dinero en la isla.
porque eso es lo que genera más economía y genera más empleo. Cuanto más servicios prestas al turista, más empleados necesitas para prestar esos servicios. Y eso es lo que está haciendo los centros turísticos. Aún habiendo bajado el número de entradas, es verdad que simbólicamente en torno al 2,8, casi al 3% de las entradas del mes pasado, con respecto al del año anterior, han subido en un 15% casi y en un 2% las tiendas y la restauración respectivamente. Es decir, aunque entren menos turistas, estos gastan más en los centros. ¿Qué provoca eso? Que nuestra recaudación siga siendo la misma y que entren menos turistas en los centros, por tanto los centros se deterioran menos, por decirlo mal y pronto. Claro. Esto yo creo que es una política positiva y en la que tenemos que seguir incidiendo. Tenemos que ir mejorando los servicios que se dan dentro de los centros y no potenciando tanto que lleguen muchos turistas a los centros, sino que los que llegan sean un turista de calidad que está dispuesto a ganar dinero y a generar los recursos que necesita la empresa pública para mantenerse y para repartir recursos con los ayuntamientos y con el cabildo. Vale, otra cuestión que también se da como una especie de paradoja. Parece que hay cifras de que hay más pasajes, más pasajeros que se mueven más por avión, pero luego las cifras de turistas están confirmados que ha descendido. ¿Cómo se da? Bueno, es verdad que el sistema de medición del número de entradas de AENA ha cambiado y eso distorsiona mucho las cantidades, porque al usar distintas fórmulas para calcular, pues los datos se hacen de forma distinta. Y después también es cierto que con la reducción del 75% del precio de los billetes entre islas para los residentes canarios, ha habido un aumento del tráfico en ese sentido entre las islas. Y que es un visitante que como turista tal no contabiliza porque, bueno, pues por ejemplo los centros suelen ya conocerlos, etcétera, etcétera. Sí, que es como un residente canario que no computa. Última pregunta. Bueno, el Museo Atlántico ha sido una de las cuestiones valoradas por muchos, criticados por otros. En este caso, aquí ha habido una cosa que ustedes han criticado mucho, por ejemplo, Arrecife, ¿no? Esas cosas de determinadas inversiones o financiación que llega a Arrecife, que por no hacer bien los deberes, pues acaba perdiendo esas subvenciones, pero es que nos hemos enterado que una subvención del Gobierno de Canarias para el museo de 150.000 euros se ha perdido. No sé qué ha pasado ahí. Bueno, eso fue una noticia que vi en un medio que, vamos a decir, hostil, no es muy amigo de la casa de los centros turísticos después de que estamos en la dirección, ellos saben bien por qué. Pero la realidad no es esa, la realidad es que el Museo Atlántico costó 750.000 euros, que una parte venía subvencionada por fondos FEDECAN, se aspiró a esta línea de subvención y otra parte la financiaban directamente los centros turísticos. Y lo que no se puede ver, es decir, tú optas a dos vías de subvención y cuando recibes una renuncias a la otra, no puedes recibir dos veces subvención por lo mismo, porque entonces no es exactamente así. No es exactamente así, hay una línea de subvención para el museo que fueron los primeros años, si no recuerdo mal, el nombre de los fondos era de FEDECAN, me parece que fue de los primeros, y luego hay otra parte que venía con esto, y como la justificación de esta línea de subvenciones era bastante más costosa, entre otras cosas porque obligaba a que un técnico certificara y no habían técnicos en el cabildo que se pudieran poner la escafandra para certificar que aquello estaba allí, pues renunciamos a esta y aspiramos a la otra. Bueno, entonces queda claro has dicho que no, en este caso que no se pierde una subvención, sino en este caso ya se la cobró, por decirlo de una manera. HD, ha sido un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, las palabras de HD Eugenio acaba hablando, ¿no?, como consejero de centros turísticos, ¿no? Bueno, siempre hay muchas polémicas por medio, pero también empezábamos la entrevista por lo que un poco también ahora tiene, yo creo que la cabeza también bien metida, que es el llegar a ser, ¿no?, el próximo alcalde de Arrecife. El 26 de mayo se la juega con Coalición Canaria, que ha depositado en él toda la confianza en una plaza muy difícil que él mismo ha reconocido, que sabe dónde se mete, que todos son problemas, y cuando él mismo critica, pues yo qué sé, todos estos pagos, por ejemplo, por el tema del solar de Ginari, sabe que si gana lo va a tener él que solucionar y no va a ser fácil, ¿no? Pero bueno, también eso va también, ¿no?, en la tarea de un político. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.